Bienvenidos a Herederos de Aztlán, un podcast donde cada semana platicaremos sobre historias de la tradición oral de los pueblos originarios de México. Nos basaremos en la literatura oral, lo que los abuelos cuentan y platican, porque cuando los abuelos hablan, la historia tiembla. Aviso: este podcast no pretende ser poseedor de la verdad ni una autoridad en la materia. Los conductores no son historiadores, arqueólogos, antropólogos o expertos de ningún tipo. Solo son dos personas apasionadas por la historia prehispánica de México, y que no se basarán en la historia oficial, sino en la tradición oral de los abuelos. Porque cuando los abuelos hablan, la historia tiembla. Bienvenidos a Herederos de Aztlán, un podcast donde cada semana vamos a platicar sobre la tradición oral mexicana. No nos basaremos en la historia y vamos a hablar sobre lo que los abuelos cuentan, porque recordemos que cuando los abuelos hablan, la historia tiembla. Bienvenidos, yo soy Marcos Ariza, estoy aquí con... Yo soy Gerardo Alcántara, Olincaui Discuautli. Aquí vamos a estar platicando cada semana de la tradición mexicana, la tradición tolteca, o como le quieran ustedes llamar, tiene muchos nombres. De hecho, de todas estas dudas nos va a sacar mi compadre por si no lo saben. Él es ha estado en varios calpulis, lleva muchos años estudiando sobre todo esto. No sé si nos quieras platicar algo, compadre. Pues miren, realmente la intención de este podcast es que nosotros abramos sus perspectivas, porque muchas veces yo he estado platicando con mucha gente, tanto en México como en otros países, y un problema que tenemos como mexicanos es que no conocemos nuestra cultura. Si nosotros nos hiciéramos y tomáramos esa cultura, toda esa sabiduría, esto sería otra cosa, pero bueno, a las autoridades no les interesa mucho exaltar esta parte, y también, siendo muy honestos, nosotros como mexicanos no nos interesamos muchas veces, aparte de que la información que hay es muy cuestionable y es muy variada. Entonces aquí vamos a tratar de integrar todo, de basarnos, como dice mi compadre Marcos, en la tradición oral, en lo que los abuelos nos cuentan, y no solamente, bueno, aunque vamos a tomar como base cultural, digamos, la cultura tolteca, la toltecayot, vamos también a tomar algunas reflexiones de otras culturas, porque recordemos que estamos en un país, y más que en un país, en un continente policultural, y que todos en este continente, desde el sur, podemos hablar desde los más al sur, los pueblos quechuas y todos los hermanos del sur, hasta los más al norte, no los lakotas y todos ellos, pasando por todos los que están en medio, mayas, etcétera, pues tienen unos puntos de vista diferentes, y vamos a tratar de integrar todos. No pretendemos tener la verdad, sino simplemente ampliar su perspectiva, y que con la duda que sembremos en ustedes, que ustedes florezcan en ese conocimiento. De hecho, sí, lo que he visto es que ya mucha gente se está interesando más por las tradiciones mexicanas, bueno, mexicas, no sé realmente cuál sea el nombre, cómo se le pueda llamar, o las culturas originarias. De hecho, bueno, perdón, compadre, sí he visto mucha gente ya más interesada en eso. También es parte de hacer este podcast para toda esa gente que esté interesando y para la que se le pueda interesar. Pero bueno, como decías, no nos vamos a basar en la historia, porque pues la historia, como sabemos y como lo decía el maestro León Portilla, la historia la cuentan los ganadores. Hay que ver a veces también la visión de los vencidos. Pero bueno, tampoco nos vamos a ir a esos libros. Vamos a hablar de lo que es y lo que se cuenta en los calpulis, que es lo que ha ido de generación en generación, hablándose, transmitiéndose de los abuelos a los padres, de los padres a los hijos, y así durante siglos. Es todo lo que ha sobrevivido a estos 5 siglos. Sí, de hecho, bueno, el nombre que ahorita, digamos, dentro de los acuerdos, en los grupos que hemos tenido, son pueblos anahuacas o culturas anahuacas o culturas del anáhuac, entendiéndose o tratando de ser incluyente en todas las que una vez fue anáhuac. Aquí tendríamos que aclarar, por ejemplo, de acuerdo a esos abuelos, tenemos muchas leyendas y vamos a lo largo de estos podcasts ir compartiéndolas, pero para irnos introduciendo en el tema, lo que hoy llamamos América, todo el continente americano, pues alguna vez los abuelos lo llamaron Semanáhuac,
a toda América. Ese Semanáhuac después se dividió en dos partes. Al norte fue el Anáhuac y al sur fue el Tihuantinsuyo. Antes de ser Anáhuac, cuentan las leyendas más antiguas que tenemos que fue la Atlántida. Es decir, que la Atlántida en realidad, el hundimiento de la Atlántida fue una metáfora. Pero lo que hoy conocemos como América antes se llamó Anáhuac y antes se llamó Atlántida. Entonces, digamos que de acuerdo a los acuerdos que tenemos entre los grupos culturales, porque sí vamos a hablar sobre Calpulis, pero también sobre lo que se habla en grupos de tradición, en mesas de tradición y en todo lo que pues trataremos de ser incluyentes, los Calmecac, que también son casas de estudio. Entonces vamos a tratar de integrarlos todos. Obviamente estamos basados en una perspectiva, nuestra perspectiva personal, y sin embargo tratando de compartir con ustedes. Ok, entonces esto que mencionabas, bueno, sí lo había escuchado, pero por eso dicen que viene del nombre de Aztlán. Pero bueno, vamos a empezar ya formalmente con lo que es el primer capítulo, que en este caso es sobre el Año Nuevo Mexica, ¿sí? Antes de que nos platiques tú lo que se cuenta en los Calpulis, en la historia oficial, en lo que nos platican en la escuela, en lo que sabemos todos los mexicanos, es que los mexicas celebraban su año nuevo el día 2 de febrero, el día de la Candelaria. Por lo menos esto es lo que recoge Sahagún en sus crónicas. Después se hicieron ajustes porque decían que los mexicas no tomaban el año bisiesto, entonces que había un desfase, que eran 14 días desfasados, que era el febrero 16, otros manejan que no, que es marzo 8, otros que es marzo 12. De hecho, sé que muchos calpulis manejan todas estas fechas. Sin embargo, también sé que la más aceptada por los calpulis es marzo 12, que es cuando inicia el Año Nuevo Mexica. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Pues mira, aquí tendríamos que empezar a entender un poquito por qué la cuenta del tiempo, ¿no? Fíjate que hablar del pueblo mexica, el pueblo mexica es nuestro referente, que es lo que muchos llaman azteca y está muy mal llamarlos azteca. Pero el pueblo mexica es nuestro referente porque fue el último gran imperio. Sin embargo, aquí cabe mencionar que los que hacían el inicio de año en febrero, el 2 de febrero, lo que llamamos el Día de la Candelaria, fueron los habitantes de la cuenca del Valle de México. Porque ahí estamos hablando de mexicas, pero también de tlatelolcas, estamos hablando de chalcas, estamos hablando de culhuacanes, estamos hablando de tepanecas y todas las culturas que habitaban el Valle de México, que todas ellas venían de ser pueblos chichimecas, es decir, eran emigrantes del norte que llegaron al Valle de México, encontraron ahí un paraíso y se establecieron. En realidad tendríamos que entender cómo se mide el tiempo. Nosotros no nos basamos en calendarios, porque un calendario, si nos vamos a la etimología de la palabra, un calendario mide las calendas. Sí. ¿Qué son las calendas? Son las fases lunares. Por eso es que digamos que un calendario que se digne de serlo nos va a mandar, nos va a poner las fases lunares. Sí. Nosotros nos guiábamos por el sol. Entonces, ¿cómo vamos a entender? Vamos a tener diferentes fechas de inicio de año dependiendo que la posición del sol, ¿en dónde? En el continente americano. Si nosotros nos damos cuenta, cuando aquí se entra la primavera, en el sur entra el verano. Es decir, vamos desfasados. Entonces, los pueblos se iban rigiendo de acuerdo a cómo entraba el sol. Mientras más al norte estés, va a iniciar antes el año. Mientras más al sur estés, va a empezar después el año. ¿Cuál es la referencia? Cuando inicia la primavera, porque es cuando inicia la vida. Entonces, por acuerdos entre calpulis, porque como bien dices, el que más reconocido es y el que más se festeja es el del 12 de marzo. El 12 de marzo es el que oficialmente, si ustedes tienen la oportunidad, cualquier 12 de marzo, bueno, cualquiera y no, porque son 3 años en 12 de marzo y un año en 11 de marzo. ¿Por ese desfase del año bisiesto? Pues no es tanto por el año bisiesto. Nosotros llevamos una cuenta muy particular que más adelante quizá la expliquemos a profundidad. Porque nuestros años energéticamente empiezan a diferente hora, no empiezan a las 12 de la noche. ¿No? Entonces esas ceremonias que supuestamente hacen para recibir el año nuevo
el 12 de marzo, que tiene que ser justamente a las 12 del día, no está tan bien. No, de hecho, por ejemplo, este año que va a entrar, o que digamos que empezó el 2021, el 12 de marzo del 2021, entra para nosotros un año llamado Chignahui Cali, 9 casa. Ese año, todos los años que llevan el sufijo casa, entran a las 0:43 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes quieren participar en la ceremonia, tienen que ir al Zócalo de la Ciudad de México un poquito antes o a las 12 de la noche, pero la ceremonia dará inicio a las 0:43 horas. Pero el próximo año, en 2022, ¿qué sigue? Sigue un año Matlacli, Chignahui es 9, Cali, casa, 9 casa. El próximo año, 2022, va a entrar un año Matlacli, Tochtli, que es 10 conejo. Ese año 10 conejo vuelve a entrar el 12 de marzo, se vuelve a hacer la ceremonia allí en el Zócalo de la Ciudad de México, pero con la diferencia de que va a entrar a las 6:43 de la mañana. Y el siguiente año, es decir, cada año, entonces tenemos una medida de 4, cada año va entrando a diferente hora. El siguiente año, que va a ser un Matlatlihuan C, Acat, un 11 Carrizo, va a entrar a las 12:43 de la tarde, lo más cercano al mediodía. Se van desfasando las horas. Y el siguiente Matlaclihuan Ome, Tecpat, que es dentro de 4 años, va a entrar el 11 de marzo, aquí ya se desfasó un día, 11 de marzo a las 19:43 horas. Ok, pero es muy pegado ya a lo que es el 12 de marzo prácticamente, o sea, nada más son esos desfases de horas. Sí, y dependiendo, obviamente los que están en la tradición, en el conocimiento y todo esto, saben exactamente qué fechas son de acuerdo al año, a qué hora va a entrar el año, y obviamente pues las organizaciones de Calpulis y todo esto se organizan, mandan avisos para que pues todos lleguemos, se arme el Tlalmanali, se arma danza, se arma la ceremonia de inicio de año. Ok. O sea, bueno, te digo, no, es parte de lo que queremos, porque yo no lo sabía, o sea, son cosas que yo no sabía. Yo sabía que se celebraba, por ejemplo, en el Zócalo a las 12 del día y prácticamente pues, creo que todos lo manejaban así, ¿no? O sea, el año nuevo entra a las 12 del día. Ahora, muy bien, quisiera empezar también, bueno, no empezar, sino que nos platicaras qué es lo que significa para los mexicas o para los pueblos originarios, qué significaba este año nuevo, qué es lo que para ellos significa ese nuevo ciclo, por qué lo medían así, qué significa, o sea, no sé, ¿qué nos puedes platicar de eso? Bueno, mira, nosotros teníamos todo un estudio, ¿no? Ese estudio en donde medíamos, se decía las energías del día, porque nosotros, por eso dije, no estamos midiendo calendas, no estamos midiendo lunas, estamos midiendo días, es nuestro sistema de medidas. Esas energías del día nosotros lo llamábamos Tonalamat, y el Tonalamat se compone básicamente de 2 cuentas, una cuenta ritual que se llama Tonalpowali y una cuenta sagrada que se llama Xupowali. Entonces, cuando juntas Xupowali y Tonalpowali, surge la unión de estas dos, surge lo que es el Tonalamat. Y para nosotros era muy importante llevar esta cuenta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la cuenta ritual, de que se compone son 20 trecenas, y esas 20 trecenas obviamente nos va a hacer una cuenta de 260 días. Sí. La otra parte, la cuenta sagrada, son 18 veintenas. 18 veintenas nos va a dar un total de 360 días, más 5 días que nosotros llamamos Nemontemi, que son días de a completar, que son para cerrar el año y que son de reflexión para iniciar un nuevo año. Entonces, cuando juntamos los dos, es decir, sincronizamos las dos cuentas, la de Xupowali y la de Tonalpowali, ¿esto cuándo va a ocurrir? En 2026 vuelve a iniciar una cuenta completa. Son los 52 años. Son los 52 años, exactamente. Entonces, van a pasar 52 años para que estas cuentas vuelvan a llegar, por así decirlo, a un final y se vuelve a iniciar un nuevo ciclo. Entonces, ¿de dónde viene este 52? Fíjate que pasa algo bien interesante. Y aquí me gusta mucho explicar esta parte. Aquí ya estamos hablando de lo que nos cuentan los abuelos. Sí, lo que nos platican. No, eso no lo vamos a encontrar en los libros de historia, no nos lo va a platicar un historiador. No sé si está en los códices, que yo creo que no, porque también, a mi punto de vista, los códices, cuando los escribe Fray Bernardino, cuando los escriben todos esos cronistas, también lo hacen bajo su visión europea.
hay códices precolombinos y códices postcolombinos. Ajá, entonces sí hay de ambos. Y sí hay códices que recopilan también parte de esta información. Ajá, de hecho, por ejemplo, el Tonalámatl, mucha de lo que nosotros sacamos del Tonalámatl es descodificando lo que mal llamamos el calendario azteca. Digo mal llamamos, ¿por qué? Porque ya explicamos que no es un calendario. Esa piedra que nosotros conocemos y que llamamos calendario azteca habla del sol. Ajá. Y por otro lado, pues ya dijimos tampoco que no hubo un pueblo que por ellos mismos se denominaron aztecas. Ajá. En todo caso sería un solario mexica. ¿Por qué? Porque lo labraron los mexicas en base a ¿qué? A conocimiento tolteca. De esto más adelante cuando hablemos de historia vamos a hablar. Sí, todas las tribus, que si son chichimecas, que si son toltecas, y todos vienen de Aztlán. Por eso somos herederos de Aztlán, porque más todos vienen de allá. Bueno. Esa es una leyenda, ¿no? Y es importante mencionarla, pero al final son leyendas, ¿no? Porque por ahí alguien puede decir, no, oye, pero es que no venían de Aztlán, que si venían de Mexicalcingo, que si venían de Chicomostoc, que si venían de diferentes lugares. Al final es reconocernos como pueblos originarios de América, como hijos del maíz que somos y como una gran cultura fraterna, ¿no? Entonces, sí, hablar de la cuenta mexica tolteca, por así decirlo, que involucra a los pueblos, digamos, del centro de México, sí nos rigen esas dos cuentas, pero es bien bonito el entender, pues, desde dónde viene, ¿no? Sí, de hecho, esa es la intención, ¿no? Saber qué es lo que significa, qué es, de dónde lo sacan, si tienen algún significado ritual, algún significado espiritual, algún significado energético, todo eso sus cuentas. Fíjate que sí, todo lo que mencionas, pero vamos a ponernos en contexto. Pues todos los pueblos originarios se preocuparon por entender, pues de dónde veníamos, qué éramos, cómo funcionábamos, ¿no? Y todos los pueblos originarios del mundo, a decir pueblos originarios, pues estamos hablando egipcios, chinos, hebreos, griegos, y los toltecas también no fueron la excepción. Todos sin excepción nos reconocimos como hijos de la Madre Tierra y del Padre Sol. Es decir, encontramos esa dualidad. ¿Por qué? Porque la Madre Tierra representaba la materia que somos y el Sol la energía que irradiamos. Ajá, entonces todos esos pueblos, en una forma muy básica, por así decirlo, nos reconocemos como hijos del Sol e hijos de la Tierra. Hasta ahí todos fuimos iguales. ¿Cuál fue la diferencia con el pueblo tolteca? Que el pueblo tolteca se preocupó más por entender qué había detrás de nosotros. Por eso a mí me choca mucho la idea cuando en la historia oficial nos dicen pues que a nosotros nos conquistaron Europa. Pues yo digo, no es cierto, porque cuando quieres conquistar a alguien pues llegas con chocolates, con flores, ¿no? En realidad fue una invasión y fue una guerra, porque pues las cosas, ¿para qué ponerles flores? No fue una conquista, ¿no? Entonces, empezando desde ahí, que nos trataran de salvajes y de ignorantes. Vamos a ponernos en contexto. De acuerdo a la tradición oral, nuestra palabra, la palabra que se ha venido repitiendo de hijos, abuelos, hijos, padres, abuelos y así, data de aproximadamente un 3800 antes de Cristo. Ajá. Obviamente estamos hablando de, pues eso es lo que dicen. Ajá. Pero si nos vamos a datos oficiales antropológicos, el sitio, digamos, antropológico, el sitio, como hoy llamamos pirámides, el teocalli más antiguo que se ha estudiado está en Hidalgo. Y data de 7000 antes de Cristo. Antropológicamente, no estamos hablando de historia, estamos hablando de antropología. Estas piedras acomodadas y que forman una estructura, ¿desde cuándo vienen? Del 7000 antes de Cristo. Y los vestigios que se tienen es que ya se cosechaba el maíz. Punto importante, el maíz es una ingeniería genética agrícola. Viene del centli, que es una planta simple, que se estuvo modificando a base de injertos para poder producir hoy lo que hoy conocemos como mazorca de maíz. Y que aparte, cuando el maíz cae a la tierra, no sale solito el maíz, necesita la mano del hombre para que se vuelva a reproducir. Sí, se necesita sembrar. Entonces, ¿qué ocurre? Si en el 7000 antes de Cristo ya se tenían vestigios de que se sembraba maíz y de que se domesticaban al menos guajolotes y xoloscuintles, estamos hablando que a partir de esa fecha ya éramos
ya no éramos nómadas, ya éramos pueblos establecidos, que teníamos arquitectura, es decir, ya construíamos casas, que teníamos ya trabajábamos la tierra y ya trabajábamos animales. Por lo menos era un pueblo agricultor-recolector. Exactamente. Entonces estamos hablando que del 7000, si nosotros nos vamos a esa tradición oral que nos dice en el 3800 a.C., pues es muy, muy probable que sí lo haya sido, ¿no? Sí. Entonces, en ese 3800 a.C. ya estaba en auge este conocimiento. Y nosotros, a base de la observación, nos dimos cuenta de que la Tierra era redonda, que teníamos un satélite, girábamos alrededor del Sol, y no solo eso, sino que el Sol también se movía. ¿Escucharon eso, terraplanistas? Ya sabíamos que la Tierra era redonda. Por si les quedaba una duda. Ahora, lo que ocurre también es que en base a ello, nosotros generamos esas cuentas. Entonces, a mí me llama mucho la atención que nos llamaran salvajes cuando en el año 1500, si estamos hablando de 3800 a.C. más 1500 años, estamos hablando casi 5000 años. O sea, de antigüedad nosotros ya sabíamos acerca de los movimientos del planeta, del Sol y de los astros. Y ellos, poquitos años antes, acaban de quemar a Galileo por decir que no éramos el centro del universo y que la Tierra era redonda, ¿no? Él no lo quemaron, nada más le dijeron que se arrepintiera. Por lo quemaron científicamente al final del día, ¿no? Es decir, lo quemaron ante la sociedad. Pero ¿a qué vamos? El conocimiento que nosotros teníamos astrológica y matemáticamente era mucho más profundo y mucho más completo de lo que hoy, o de lo que hace 500 años tenemos, y que creen que también de lo que hoy tenemos. Y se los podemos demostrar fácilmente. Bueno, sí, pero eso ya. Bueno, compadre, ya nos desviamos un poquito del tema. El tema es el Año Nuevo Mexica. Sí. Son cuestiones bien interesantes. Les prometemos que de todo esto vamos a hablar, porque podríamos aventarnos programas hasta de 4 o 5 horas, pero tampoco es el chiste. Vamos a agarrar los temas, vamos a hablar de lo que se tenga que hablar, y sí nos vamos a desviar. Son temas bien interesantes, ¿no? No puedo decir que no. Sí, la verdad es que hay mucho por hablar, hay mucho por contar. Pero bueno, en realidad sí, el Xupowali trataba de esas épocas del año, de esas épocas en las que nosotros íbamos trabajando la tierra, ¿no? Desde la siembra hasta la cosecha, pero también lo que tradicionalmente se hacía en cada veintena. Entonces ahí hablamos obviamente de rituales, se hacían rituales a lo que, pues, algunos llaman dioses, pero realmente a mí me gusta más llamarlo esencias, porque nosotros no fuimos un pueblo politeísta, fuimos un pueblo monoteísta. Nuestro Dios, o sea, el equivalente a Dios, porque tampoco era un Dios como tal, o sea, nosotros no teníamos la concepción de Dios, pero el equivalente a Dios lo llamábamos Ipalnemowani. ¿Cómo? Ipalnemowani. Entonces no era Ometeotl, porque perdóname, compadre, o por lo menos lo que nos enseñan, ya ven lo que es la diferencia entre lo que nos enseñan en la escuela y lo que enseñan en los Calpulis. Lo que nos habían enseñado era que era Ometeotl, que era la esencia del todo. No, de hecho un día vamos a hablar de la teoría del Big Bang, cómo se creó el universo para los anahuacas, los toltecas, y vamos a entender que Ipalnemowani lo que hizo fue fraccionarse en dos. ¿Por qué? Porque Ipalnemowani para nosotros, por eso es que es lo más acercado a Dios. Dios, ¿qué es? Pues Dios es todo, pero también es nada, ¿no? Entonces, si es todo y es nada, son dos. Entonces, Ipalnemowani se fragmentó en dos, y de ahí viene el Ometeot. Es decir, que Ometeot es Ipalnemowani fragmentado. Y luego Ometeot se volvió a fragmentar en 4 semillas cósmicas, ¿no? Que de ahí nacen los 4 Tezcatlipocas, o ya más recientemente conocidos como Quetzalcóatl, Tezcatlipoca, Xipetuteca y Huitzilopochtli. Pero en realidad, ya después de Ipalnemowani, a partir del Ometeot, todas son esencias. Todas son esencias. Entonces, los tributos, las ofrendas, digamos, los cantos, las danzas, todo se hacía a estas esencias. A Tlaloc, el que genera la lluvia, le llamamos, en realidad es el elixir de la tierra. A Xutecutli, que es el fuego, a la madre tierra, Coatlicue. Hablábamos de rituales, vamos hacia el mismo Quetzalcóatl, etcétera, dependiendo cómo iba avanzando el año. También al Mictlantecutli, ¿no? Para que recibiera bien a los que morían, y que también ahí vamos a hablar, pero mucho del tema, ¿no? Porque hay mucho interés, y bueno, más adelante cuando nos acerquemos,
pues a Día de Muertos vamos a hablar también de nuestra experiencia y cómo nosotros vivíamos el Día de Muertos, ¿no? Del Mictlán y todo En el eso. Mictlán, los niveles del Mictlán, cómo íbamos pasando, y aparte lo que simboliza, ¿no? Ajá. Porque vamos a entender la leyenda y aparte físicamente lo que representa, ¿no? Entonces, sí, cuando hablamos de nuestra cuenta, sobre todo en el Xepowali, vamos a hablar de tradiciones, vamos a hablar de rituales, vamos a hablar de todo eso. Entonces era iniciar un año nuevo, pero con el año. Nosotros si vamos al año gregoriano, el año que actualmente vivimos, gregoriana porque fue el Papa Gregorio III, si mal no me equivoco. No, ahí sí no te lo manejo. El que estableció ese calendario y por eso recibió ese nombre. Pero bueno, ese calendario inicia en enero, en medio del invierno. Aquí en invierno nadie tiene ganas de hacer nada, además la naturaleza está dormida, ¿no? Entonces, cuando ella despierta, que es en primavera, pues nosotros iniciamos. ¿Por qué se decidió que el 12 de marzo fuera el inicio de año? Porque, bueno, aquí viene algo bien interesante. A ver. Quizá has escuchado que México es un país de mitoteros. El mitote, sí. ¿Y mitote qué es? El mitote eran las danzas, los bailes. Mitotilistli es la fiesta. Ah, ok. Ajá. Sí. Entonces era el festejo, era la celebración. Ah, no estaba Entonces, tan fíjense, nosotros teníamos 18 veintenas mal. y en cada veintena por lo menos había una fiesta grande. No ha cambiado mucho México, o sea, No, tenemos fiestas. digo al menos una, porque en algunas hay fiesta al inicio, fiesta en medio y fiesta al final, ¿no? Es decir, cada 20 días teníamos al menos una fiesta grandototota, ¿no? Ajá. Entonces, pues digo, México sigue siendo un país fiestero, siempre hemos sido mitoteros. Sí, siempre. Pero ¿qué ocurre? Que precisamente la fiesta principal iba a ser a la mitad de la veintena. Entonces, como nosotros necesitábamos que a la mitad de la veintena se diera la fiesta principal y que fuera o coincidiera con el equinoccio de primavera, entonces, ¿qué iba a ocurrir? Pues si la fiesta principal es el 21 de marzo, nosotros tenemos que recorrernos 10 días antes para iniciar nuestro año nuevo y que la fiesta principal se cuadre con ¿qué? Con el equinoccio. O sea, serían 10 días de fiesta. No, son 10 días preparativos, por eso es el el primer inicio. día, se festeja, por ejemplo, en esa veintena, en la primera teníamos 2 festejos, Ajá. la de Año Nuevo y después la del recibir la primavera, el solsticio, ¿no? Entonces, así fuimos sincronizando, bueno, a partir de ese movimiento se sincronizó el inicio de Año Nuevo, el que más siguen los calpulis, mesas de tradición, etcétera. Hay otros que llevan otras cuentas, como bien dijiste, pero ese es el más, digamos, el que más escuelas, calpulis, calmecacs se juntan para celebrar, ¿no? Ah, ok. Digamos que en base a toda la tradición es a lo que se ha llegado, ¿no? Que así es como nuestros abuelos lo festejaban. Sí, exactamente. Ahí obviamente hay estudios recientes de dos referentes dentro de la misma tradición, que es el abuelo Tlacatzin Estíbalet y también el abuelo Arturo Mesa. Ajá, que ellos dos pues aportaron mucho a la cultura, a develar algunas cosas, y entonces pues vamos ya toda la organización de culturas de pueblos originarios de la náhuatl, pues se han llegado a ciertos acuerdos, que si aún con el mismo náhuatl no hay acuerdos, pues con nuestras culturas y tradiciones tampoco se respetan todas, pero al menos de lo que se ha logrado hasta ahorita es que ese es el día en el que más grupos están de acuerdo que se inicie el año nuevo. Ok, ahora déjame ver si te entendí, compadre. Sí. A diferencia del calendario gregoriano, que es el que manejamos aquí en Occidente, bueno, no hay gran diferencia, perdón, porque también se maneja en base a ciertas energías, pero bueno, a diferencia de lo que estamos manejando ahorita, las cuentas, nuestros ancestros las llevaban en esas veintenas, dependiendo de las energías que se iban manejando. Y bueno, como todo es cíclico, cuando volvió a empezar es cuando festejaban ese año nuevo, porque como ya nos platicas, no es que sea un año nuevo, sino que se reinician las energías y otra vez se vuelve a llevar la cuenta de las energías. Exactamente. Ah, ok, qué interesante eso. Sí, y entonces vamos integrando. Había otra cuenta que es el Tonalpowali, pero pues ese es de 260 días. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que el Tonalpowali entra ahorita, vamos a suponerle, hoy, pero en 260 días acaba, inicia de nuevo. Esa era una cuenta ritual, que esa era la cuenta que utilizaban sobre todo en templos, pero que era específicamente porque ahí sí era, digamos, tributos y ofrendas
a muchas esencias. Ajá. Ajá, no solamente las que tienen que ver con el campo y con las tradiciones de los pueblos, sino ahí ya se incluían pues muchas esencias que se les rendía ofrendas, que se les rendían tributos. ¿Para qué? Para potenciarte como ser humano. Ajá. Okay. Entonces recordemos aquí, cabe mencionarlo, también lo vamos a ahondar más adelante. Los nahuales hoy en la cultura mexicana, ¿para ti qué es un nahual? Bueno, para mí... De acuerdo al popular... Bueno, aquí al populacho que se maneja aquí en mi pueblo, el nahual es esa persona que tiene la capacidad de, en base a su tonal, convertirse en ese animal, ¿no? O sea, si su tonal es un perro, él se puede convertir en perro. Para que ahorita ya con todo el sincretismo que tenemos de la Iglesia Católica, el Occidente y todo esto, dicen que es para hacer maldades y que es malo, que porque hizo pactos con el diablo. Pero nuestra tradición, por lo menos aquí en mi pueblo, es una persona que está con su tonal, que es en base al día que nació, ese es su animal de poder, en ese se puede transformar y puede hacer lo que quiera. O sea, bueno, pues para nosotros el nahual es como, por ejemplo, hoy se sabe un poquito más de las brujas, ¿no? Y dicen, bueno, es que las brujas vinieron a ser desprestigiadas, ¿no? Por grupos religiosos, porque en realidad eran mujeres sabias, mujeres que tenían el conocimiento, y como el saber es un poder, pues acabaron quemándolas para que no fueran un riesgo y un peligro, sobre todo para grupos religiosos. Bueno, nuestros nahuales era el equivalente, eran hombres de conocimiento, hombres que trabajaban en su materia y en su energía para poder ser lo que quisieran. Es decir, que un nahual dentro de nuestras culturas, un nahual así puede ser un perro, pero igual puede ser un águila o puede ser una serpiente, puede ser lo que él quiera, inclusive puede transformarse en agua, puede transformarse en bolas de fuego, puede transformarse en otras cosas. ¿Y eso en base a qué? Al conocimiento profundo que tiene de sí mismo. Qué interesante. Fíjate que mi papá me platicaba que él en algún libro leyó del encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma, que esto es una carta que mandó Hernán Cortés a Europa, al rey. No se encuentra en los libros de texto oficiales ni nada, tal vez porque se les puede hacer muy fantasioso, pero según esto, en esta carta que envió Hernán Cortés, lo leyó en un libro, no es verdad, no quiero, tómenlo como chisme si quieren. Cuando se encuentra Hernán Cortés con Moctezuma en la gran calzada que comunicaba con el Templo Mayor, en la gran Tenochtitlán, van caminando y a un lado de Moctezuma va una persona que va danzando, y conforme va danzando se va transformando en diferentes tipos de animales. Esto a Hernán Cortés y a todos a los hombres que llevaba los impresionó mucho. Y sin embargo parecía que para los pobladores era algo de lo más normal y más natural. Esto me nació ahorita por lo que platicas de los nahuales, ¿no? De que se pueden transformar en lo que quieran. No sé si sea verdad, eso se leyó en algún libro, pero... Hay muchas controversias con las cartas de relación de Hernán Cortés con la corona, que es como se les conoce popularmente. Por ahí búsquenlos para que ustedes aprendan un poquito más, y que aparentemente, porque como dice mi compadre, pues puede ser chisme, pero es lo que Hernán Cortés vio y mandaba a decir a los reyes de forma directa. Sí. Ajá. Entonces, sí, en realidad para nosotros era normal. De hecho, cabe mencionar Moctezuma, como la mayoría lo conoce, Motecuzoma Xocoyotzin, que es un nombre real, o fue su nombre real. Motecuzoma Xocoyotzin, se dice que él, como Hueytlatoani, pues él fue, digamos, una persona muy espiritual. Él se formó en templos, y él tenía mucho el trabajo, pues, del Tonalámatl y el trabajo de los rituales. Entonces, obviamente, él estaba conectado con ¿qué? Con mucha gente de templos, con muchos sabios, por así decirlos, porque llamarles a los nahuales brujos, pues es también, pues como desprestigiarlo o ponerles una etiqueta que a veces es mal usada. Pero yo prefiero decirles sabios, ¿no? Entonces él se rodeaba de esos sabios. ¿Por qué? Porque fue mucho de lo que le dio poder a él. Sí, de hecho él se supone, ¿no? Que era sacerdote y era guerrero. Exactamente. O sea, él se alcanzó, digamos, los máximos nombramientos en cada una de esas dos, tanto como sacerdote como guerrero. Aunque aquí hay que cuestionar algunas cosas.
no se trata de desmentir y no se trata de pelearnos con sí, Moctezuma fue una persona muy importante, pero también es bien sabido que físicamente, pues él era el más débil de sus hermanos, físicamente, ¿no? Inclusive su hermano, que fue el que lo siguió, Cuitláhuac o el héroe, pues era mucho más fuerte físicamente que él. También se dice que en las artes de la guerra era mucho más fuerte, pero Moctezuma, al saber la parte, el ser sabio y conocer de rituales, estamos hablando, si quieren verlo en un contexto más actual, de magia, es decir, él se preparó por esa parte. Entonces en realidad el aspecto o la fuerza física ya no era un problema para él lo trascendió. Entonces sí se puede hablar de que fue un gran guerrero. Yo lo pondría más que como un buen guerrero, como un buen estratega, que supo manejar sus piezas para lograr y hacer todo lo que hizo, más que como un guerrero, aunque sí tuvo el nombramiento máximo como guerrero, pero precisamente por estrategias. Y sin embargo también eso de su gran conocimiento espiritual y de las tradiciones y leyendas, creo que también fue parte de lo que inició la debacle con los españoles cuando llegaron. Pues sí y no, porque él sabía, de acuerdo al Tonalámatl, que estaban cerrando un ciclo. Entonces él sabía que como ciclo estaba terminando. Es decir, por eso es que él, aquí también digo, es bien mencionable, pero nunca se confundió a Hernán Cortés con Quetzalcóatl. ¿No? Nunca. O sea, nos han mentido toda la vida. Sí, bueno, más adelante vamos a hablar de ese encuentro, pero él sabía, inclusive qué pasaba, que cuando él cuando empezó a ver todo esto y empezó a ver los augurios que denotaban el fin de una era, él dijo, a lo mejor yo hice mal mis cuentas. Y entonces mandó a llamar a todos los Tonalpouque, que es los que calculaban los tiempos y las energías, para que le dieran su perspectiva. Y se dice que cuando él los escuchaba, si le decían lo que él quería escuchar, los mandaba a matar. Tal cual. Sí, porque él no quería que le dijeran lo que les mandaba, lo que él quería escuchar, sino que le confirmaran en base a cálculos que su cuenta estaba bien. O sea, porque todos empezaban a decir, no, es que es el retorno de Quetzalcóatl, ¿por qué? Porque era lo que se esperaba. No, eso no está bien. Y entonces los mandaba a matar. Hasta que hubo 3 Tonalpouques que sí le dijeron, pues sabes qué, es que pues lo siento, pero es el final de una era. Pues entonces ellos fueron los que salvaron, porque entonces esos cálculos coincidían con los que él tenía. Y se dice que en ese aspecto, pues él era pues casi infalible, ¿no? En sus cálculos y en sus pues premoniciones, precisamente porque recordemos que el Tonalama también sirve predictoriamente, no a que te diga exactamente qué va a pasar, pero sí que viene. Es parte de lo que platicabas, ¿no? Del Tonalámatl, que se calculan las energías en base a los días que naciste, y también es por eso en base a que se hace el calendario. Ya nos dijiste que está mal dicho calendario, pero bueno, el calendario mexica. Entonces, pero también hace rato platicabas de que en el 2016 se cierra el ciclo de 52 años. 2026. 2026, perdón. O sea, estamos a nada. ¿Por qué dije 2016? Estamos en 2021. Estamos hablando del pasado. Sí, ¿no? Estamos a 5 años de que se cumpla ese ciclo de 52 años y se vuelvan a sincronizar los calendarios. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede cuando se sincronizan los calendarios de 260 días y los de 360 días? Bueno, pues aquí había un nuevo ciclo, ¿no? Entonces, ¿qué había? Aquí cerquita de donde estamos, en Iztapalapa, en el Cerro de la Estrella, se prendía el fuego nuevo, que indicaba que se había logrado un ciclo más. Y entonces es una gran ceremonia en donde, muy a forma, fíjense, las sincronías, porque en ese entonces pues, ni siquiera conocíamos a los griegos, pero así como hoy los griegos toman con los Juegos Olímpicos la antorcha, y el atleta más valorado va con la antorcha hasta encender los Juegos Olímpicos, pues aquí se hace algo muy similar, ¿sabes? En el Cerro de la Estrella se prendía ese fuego nuevo y el guerrero más fuerte llevaba portando ese fuego ¿hasta dónde? Hasta la Huaytenochtitlan, a lo que hoy llamamos el Templo Mayor, para encender de nuevo y hacer una gran ceremonia de inicio de año. ¿Qué se hacía? Lo que ahí sí la historia oficial pues ha aceptado, que todo lo que había se destruía y se volvía a construir, es decir, era un nuevo empezar. Entonces, por eso es que si ustedes van
a Teotihuacán les van a decir, pues este es de la etapa más reciente, las paredes. ¿Por qué? Porque las revestía. No era como hoy que nada más pintamos y ya. No, se volvía a reconstruir. Y si ya estaba muy, muy deteriorado, se tiraba totalmente y se volvía a levantar, ¿no? Entonces era un nuevo empezar de todo. Es por eso que todos los basamentos mexicas tienen sus etapas, ¿no? Exactamente. Cada 52 años se volvía a reconstruir. Era un nuevo comenzar para todos. Con razón yo luego decía, pero, o sea, ¿por qué era construir sobre construir, sobre construir, sobre construir? Cuando decían este es de la etapa clásica, de la etapa preclásica. Pero entonces todo eso viene de esos 52 años del siglo que manejaban los mexicas. Y fíjate que bien curioso. Obvio, lo que les voy a contar aquí, pues es lo que nos comparten en la tradición oral, pero ¿cómo descubrieron ese ciclo de 52 años? Bueno, yo siempre digo, nuestra sabiduría viene en base a ¿qué? A la observación de la naturaleza. Entonces un día, queriendo entender al hombre y cómo se manifestaba, y que no podían entenderlo, ¿por qué? Porque su cuerpo ya estaba entendido. Sí. Pero, ¿por qué si tienes 10 hombres iguales, digamos, de características similares, con la misma educación, el mismo nivel socioeconómico político, 10 hombres o 10 mujeres, ¿por qué se comportan de forma diferente? ¿Por qué de pronto, pues uno es muy valiente, otro es muy tímido, uno es muy sarcástico, otro, ¿por qué? Pues bueno, es su personalidad, hoy la llamamos, ¿no? Entonces, tratando de entender esa personalidad, es decir, esa energía que irradias, nuestros ancestros empezaron a estudiar el sol. ¿Y cómo lo hicieron? A través de la obsidiana. Lo que hoy llamamos espejos de obsidiana fueron cristales que ellos pusieron para poder observar el sol y tratar de entenderlo. Entonces, fíjate qué interesante. De acuerdo a esa tradición oral, se dice que, bueno, si tú tienes oportunidad, y los invito a que lo hagan, allá en Teotihuacán venden los espejos de obsidiana, pónganlo al sol y van a ver el sol como la luna. Es decir, el espacio negro y una bolita blanca. Sí. Pero una bolita blanca con puntos, con líneas, es decir, que están viendo la corteza solar. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, pues que ellos dibujaron la corteza solar tratando de entenderla, a ver qué entendían, si se descubrían un patrón del sol y que entender su energía y entendernos a nosotros. Pues bueno, estamos hablando de un periodo de años, esto no se dio del día a la mañana, pero empezaron a ver, pues la dibujaron y después pues como que, oye, aquí falta algo, a ver, vuélvelo a ver, ¿y qué crees? Que el sol había cambiado. La luna siempre tiene el mismo conejo, bueno, sí, va cambiando su fase, pues o sea, de acuerdo a como el sol la tapa, pero siempre tiene el mismo conejo. Siempre nos da la misma cara. Siempre la luna nos da la misma cara, por eso hay tanta controversia en el lado oscuro de la luna, ¿no? Pero el sol de repente lo vieron y ya había cambiado. Sí. Entonces se pusieron a darle un seguimiento específico. ¿Y de qué se dieron cuenta? Pues de algo que hoy no se habla, pero que nuestros ancestros sabían, que el sol tenía un movimiento de rotación, que cada día presentaba una forma diferente, pero que al día 20 volvió a tener el inicio de la primera forma que dibujé. O sea, su ciclo de rotación es de 20 días. Vistos desde la Tierra. Por eso yo digo, nuestros ancestros fueron físicos cuánticos, porque la relatividad era importante para ellos. Entonces, vistos desde la Tierra, el Sol tardaba 20 días en girar sobre su propia órbita. 3.500 años antes de Cristo contra 1.500 después de Cristo, y ellos seguían pensando que eran el centro del universo, y nosotros ya habíamos descubierto el movimiento de rotación del Sol. Pero no solo eso, sino que en base al espacio, ellos se dieron cuenta y dibujaron el espacio en esos espejos de agua que tenían, y descubrieron que el Sol tenía una posición, y aunque ese Sol iba desplazándose del norte hacia el sur sobre la línea del horizonte, es decir, que tenía un movimiento, se dieron cuenta que su posición ante las estrellas también cambiaba. Sí. Pero ¿qué crees? Que después de 52 años llegaba a la posición original. ¿Qué quería decir esto? Que el Sol no solamente tenía un movimiento de rotación, sino también de traslación. ¿En dónde? En lo que hoy llamamos la Vía Láctea, y que nuestros ancestros llamaron el Mixcoatl. Mixcoatl, o más comúnmente Mixcoac. Esa avenida Mixcoac quiere decir Mixcoatl y viene de Vía Láctea. Entonces ellos descubrieron que el Sol estaba aquí, se desplazaba por la Vía Láctea y llegaba al punto de inicio después de 52 años. Por eso para nosotros un siglo es de 52 años y es un volver a empezar, una vuelta por el universo. Como siempre, interesante es esto. Todo abriendo y cerrando ciclos. ¿Sí? Y en un conocimiento y sincronía ¿con qué? Con el universo. Observando, siendo científicos,
verificando, no hay error. Bueno, eso sí, porque aunque no tenían las universidades europeas, siempre se basaron en el método científico, que Claro. era, para empezar, la observación, la experimentación, manejar sus hipótesis, etc. Y ahí les va otro dato interesante. Esos sitios de estudio, pues los llamamos Calmecac. Teotihuacán, más que una ciudad como nos la han pintado siempre, era una universidad, un centro de estudios, en donde se estudiaba todo esto y se incluía a todas las culturas de la náhuatl. Por eso dicen que Teotihuacán es el sitio donde los hombres se hacen dioses. Bueno, ahí va otra parte más que vamos a hablar más adelante, Sí, pero eso sí, tiene sí, que sí. ver con los toltecas. Ajá, Ok. Porque un tolteca se traduce comúnmente como el artesano. Ajá. Ajá. Pero en realidad un tolteca quiere decir del náhuatl el que crea, El creador. el creador. ¿Quién es el creador? Bueno, pues si lo ves desde nuestra cultura occidentalizada, pues es Dios. Exactamente, nosotros desde nuestra cosmovisión también somos un fragmento de Dios, pero hasta que no te reconoces, no eres tolteca, vas siendo parte simplemente de lo que llamamos el sueño colectivo. Pero cuando te reconoces con eso como co-creador del universo, entonces ya eres Dios en acción. Entonces Teotihuacán era una universidad porque era donde los hombres entraban, ¿para qué? Para convertirse en dioses, es decir, en ser Creadores. co-creadores del universo y empezar a dictar pues el buen vivir, que era la finalidad del pueblo tolteca. Pues qué interesante, pero bueno, creo que vamos llegando al final. Sin embargo, sí es muy interesante el saber de dónde sacaron los mexicas los ciclos. Es muy interesante saber por qué su calendario de 20 días, por qué el siglo de 52 años. Está muy interesante, esperemos que pues, les haya servido. Nos vemos en la siguiente, nos despedimos, mi compadre. Gerardo Alcántara, Olincahui, Discuautli, los esperamos la próxima sesión. Marcos Ariza, los esperamos, que estén muy bien.